El mismo Marx exigía que los filósofos no solo interpretaran el mundo, sino que lo cambiaran. Filo parchando, una construcción del pensamiento en colectivo. Vení y construyamos pensamiento juntos. Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Oh deporte, placer de los dioses, esencia de la vida, has aparecido de pronto en medio de la gris claridad en que se agita la ingrata labor de la existencia moderna, como mensajero radiante de los años pasados, años aquellos en que la humanidad sonreía y sobre la cima de los montes se ha pasado un resplandor de aurora y rayos de luz han iluminado el oscuro arbolado. Bueno, muy buenas tardes para todas, para todos los que nos ven, nos oyen en cualquier momento, porque estos programas son atemporales. Abríamos con el compañero Daniel con un fragmento de la Oda al Deporte de Pierre de Coubertin, que es reconocido por haber sido el que rescató para nuestros tiempos la tradición de las Olimpiadas que venían pues desde la época de los griegos y los romanos. El día de hoy nos convoca en este encuentro una reflexión respecto a lo que es la filosofía del deporte. Sabemos bien que es una cuestión que tal vez acompaña al hombre desde los inicios de su historia, sobre la cual podríamos incluso plantearnos una infinidad de problemas y de relaciones, en tanto el deporte como un asunto histórico, como un asunto político, ético, moral, estético, o hay muchas esferas que caben también y que atraviesan la reflexión. Sin embargo, es importante en este encuentro empezar por hacer claridad respecto a lo que es esencialmente el deporte, que es eso que atraviesa cada una de las disciplinas y que hace que podamos hablar en sí de un deporte y también hacer la mirada desde la filosofía, desde varias perspectivas, con el invitado que nos acompaña el día de hoy. Yo soy Camilo Carmona, estudiante de Filosofía de la Universidad de Antioquia, y quiero presentar a mis compañeros de la mesa. Buenas tardes, mi nombre es Johnny, como ya todos saben. Hoy nos atañe una conversación bastante interesante en términos del deporte. Yo creo que le comentaba al Rubio también que es como una inquietud también muy nueva dentro de la filosofía, que ha sido un poco trabajada o por lo menos poco vista, y que realmente es una inquietud bastante interesante, como lo planteaba Cristian, pensarse si hay una filosofía que dentro del deporte interna, que obedezca unas reglas, que obedezcan a sí misma, unas leyes dentro del deporte que obedezcan a sus propias esencias, ¿cierto? Que podemos llamar como filosofía, es decir, que sea dentro del deporte y el concepto de deporte y la práctica del deporte, unos movimientos que uno pueda estatuir como una filosofía, ¿cierto? Pero esa es una gran pregunta, ¿cierto? Ahora y creo que es la principal pregunta, por eso hoy tenemos a Rubio, que es un conocedor acerca del tema de filosofía del deporte, y que sería el principio de la pregunta. Pues esa pregunta va a ser como lo que nos va a abrir a podernos extrapolar a preguntas como la relación del deporte con la ética, del deporte con la política, pero primero y principalmente creo que es fundamental en términos de proceso irnos a lo esencial, es pensarnos en si existe filosofía en el deporte. Bien, solo quería como apoyar eso, Cristian. Mi nombre es Johnny, ya como lo saben,
no vamos a presentar el público, solamente pues los mismos de siempre. Yo creo que a veces es algo que se nos lleva mucho tiempo. Daniel, ¿querrás decir algo? Que presentaste el poema, es bastante interesante pues, pero entonces presentate para que Cristian se presente y pasemos a la sección del Nuevo del Parche. Bueno, mi nombre es Daniel. En este programa pretendemos principalmente ahondar en las raíces de una práctica pues que tiene miles de años y que ha ido evolucionando, se ha ido desarrollando a partir de ciertas dinámicas sociales, culturales, pero además cómo esas prácticas en cierta manera también corresponden a algo muy esencial al ser humano. Es algo intrínseco porque requiere de un movimiento casi que de toda la estructura anatómica, de todo el cuerpo, y cómo a partir de esos movimientos también implica un hacer a partir de la mente. Entonces vamos a pensarnos ese quehacer, esa dinámica que es el deporte, específicamente desde la posibilidad de hacernos preguntas filosóficamente. Listo, y por último voy yo, Wilder Carmona. Muchas gracias a nuestros invitados, porque también son invitados. Sí, ok, rápidamente, don Guillermo, Fabián y Sebastián, ¿cierto? Don Fabián. Listo. Y no, rápidamente ahí dándole a esta filoparchada esta tarde. Magazine. Entonces, no sé, pasemos a la siguiente sección entonces, Wilder. De una vez, sí. Hey, ¿ese quién es? ¿Quién? Pues ese que viene ahí, ¿vos lo conoces? Ah, ¿cómo así? ¿Vos no lo conoces? Ese es el Nuevo del Parche. Listo, muy bien. Entonces, nada, dejemos que él mismo haga su introducción, nuestro queridísimo amigo e invitado. Hola. Excelente. Antes de comenzar, pues muchas gracias también a todos los que nos están viendo. Muchas gracias también pues como por invitarme, porque sí lo aprecio demasiado. Pienso que es un proyecto extraordinario lo que están haciendo, y es muy interesante realmente aprender y conocer también del otro. Antes que nada, que para mí sí, yo creo que lo más fundamental es yo no soy nada sin el otro. Así que antes de hablar de filosofía del deporte, sí quisiera presentar incluso las personas que me han ayudado mucho a crear y a pensar ese concepto de filosofía del deporte. Pero que yo creo que aquí son 13. Antes de que nos introduzcas con estos maestros, con estas personas que vos tenés como en tanta estima, ¿por qué no nos hablas un poquito de tu recorrido, de tu formación, de tus intereses, para que derive en ello entonces el porqué de estas personas que querés introducir? Pero primero como conozcamos al personaje. Sí, lo voy a hacer de manera muy breve. Yo soy profesional en deporte del Politécnico de Ajimisaca. Hoy empecé la carrera por allá en el 2011. En el 2011 empecé pues a estudiar deporte en el Poli. 2 años después, bueno, 1 año después, me impactó algo yo creo que me acompaña todos los días de la vida, y es que inicialmente el deporte parecía ser efímero, contingente, pragmático, un tanto artificial, y luego me di cuenta que era lo más profundo que tenía en mí, que eran lo que yo más creía en la existencia, y que al fin y al cabo me ayudaba a ser
o alcanzar mi mayor expresión, por decirlo así. Entonces, 2 años después, tuve una idea. Yo quiero escribir un libro que sea de filosofía del deporte, porque el deporte no es tan superficial como se cree. El deporte no es tan efímero como pareciera ser. Entonces, empecé a escribir un libro de filosofía del deporte, pero yo dije, en mis tiempos, bueno, me gustaría estudiar filosofía para complementar mejor ese libro y para poder, digamos, estar más preparado. Y literalmente es un chiste que yo a veces me he hecho que es muy bobo, realmente un chiste muy malo, pero cuando me preguntan, ¿y usted por qué estudia filosofía? Y yo digo, estudio filosofía por deporte. Y literalmente ahí parte todo gonorrea, porque la gente cree que por deporte no importa tanto, como que por deporte da igual, es simplemente contingente, efímero, que son las palabras que se definen inicialmente. Entonces me pareció muy interesante, empecé por ahí realmente, empecé por ahí. Como que la gente decía, gonorrea, hacer las cosas por deporte, para mí me parecía muy serio el deporte. Diga, yo estoy haciendo deporte, me estoy dando cuenta que es muy serio, porque como ya vamos a ver también con los invitados más importantes, que es algo más allá, que es algo que trasciende el ser humano. Que incluso vos, como lo que decís ahí, que la gente toma el asunto de decir tomarse las cosas deportivamente, es como tomárselas de manera muy a modo de juego, no con la seriedad que tal vez ameritaría el asunto, entonces es como una cuestión más peyorativa. Bueno, antes de que continuemos, yo quiero dejar sobre la mesa nuestra paradoja del día para que la vamos pensando y en el momento en que tengamos la participación podamos entablar el diálogo respecto a la práctica de un deporte. Requiere de un tipo de cuerpo o cualquier cuerpo puede practicar cualquier deporte. Entonces la dejamos sobre la mesa. En este momento entonces con Daniel Rubio, que nos acompaña el día de hoy, vamos entonces a darle un poquito de fondo al asunto, y es que preguntarnos sobre qué es lo que entendemos por deporte. Esencialmente, ¿qué es el deporte? Para retomar un poco pues lo que les estaba diciendo, es que estoy escribiendo un libro hace más de 10 años, pero pretendo terminarlo en un futuro. Tengo varias tesis. La primera es, por ejemplo, primer asunto, ¿qué es el deporte? Colombia, la ley del deporte y en general lo que se tiene por definición del deporte estrictamente y académicamente hablando es: el deporte es una específica conducta humana caracterizada por un componente lúdico y de afán competitivo, expresada mediante ejercicios mentales y corporales dentro de disciplinas y normas establecidas, orientadas a generar valores morales, cívicos y éticos. Para mí eso no es el deporte. A mí están hablando mierda, eso no es el deporte. Se les olvidó todo lo importante. ¿Sabe quién sabe qué es el deporte? Problematicemos entonces. Vos decís, hay asuntos con los que vos no estás de acuerdo en ese planteamiento de definición de qué es el deporte. ¿Dónde encontrás vos entonces la falencia en esa definición? Primer asunto, el deporte no es la específica conducta humana, sino la necesaria manifestación del ser. Hágame el hijo de puta favor. Para mí, a ver, para hablar del deporte ahorita se lo en 3 palabras. El deporte en términos teórico moderno hablando
se inventó en Inglaterra la palabra sport. Thomas Arnold, que fue el primero que inventó la palabra, era jugador de rugby, le gustaba mucho el deporte y vio que en el deporte había una capacidad extraordinaria para dos cosas: unir a las personas de manera cooperativa a lograr un fin, y segundo, educar al ser humano, educar a la persona de manera integral, y vio, cosa interesante, que no había otra forma o no había otra manera de educar a la persona de manera tan integral como el deporte. Ahí empezó todo. ¿Cuál es mi teoría? Que no, ese marica le puso un nombre, pero ese marica le puso un nombre, pero eso ya existía. Entonces mi teoría fundamental es que el deporte no es la específica conducta humana, sino la necesaria manifestación del ser. El deporte no es una actividad, no es una conducta, es una... Ay, no, me salió mal. El deporte es una forma de ser. Y es la forma más fundamental de la existencia. Pero humana, ¿cierto? Sería una forma de ser humana. Ya es otro problema, pero inicialmente sí. Inicialmente es una forma humana, pero ya vamos a ahondar sobre el problema de si sí o no. Por eso sí. Pero sí, inicialmente es humana. Porque incluso ahí en esa definición que vos nos explicabas de la legislación, cómo aparece el asunto de que es una actividad que se realiza con la mente o actividad mental o física. Es como si estuviéramos hablando del ser humano en una decisión dualista. Ya vamos a hablar del dualismo y, por ejemplo, les adelanto un poco de lo que vamos a hablar. Internalismo, externalismo. Dos Bien. Corrientes de la filosofía del deporte. El deporte es en esencia sí mismo, es decir, se determina por su misma lógica, o es la sociedad la que determina esa lógica. Vamos a ver que la conclusión es Kant, lo mismo, pero esa es mi definición del deporte y más o menos sin como spoilers, por favor. Ah, bien, no, hoy tenemos una pregunta muy parecida a eso. Pero antes de entender, sí quiero que yo no he conocido gente más inteligente que estas personas que estamos aquí. Y por ejemplo, yo admiro mucho, yo creo mucho en Hegel incluso, que para tener una sociedad se necesitan dos. Para formar algo, para crear una realidad, se necesita el otro. Y yo creo que la filosofía incluso, yo creo que lo que es la filosofía en sí, la han encontrado aquí. La filosofía no la han encontrado en libros, no la han encontrado en autores, no la han encontrado que en López Frías, que vamos a hablar de él, José Luis Pérez Triviño, que vamos a hablar de él, Cajigal, Thomas Arnold, Pierre Coubertin, no la han encontrado en ellos, la encontré aquí. Así que me gustaría que me dijeran que, pues, ustedes qué piensan de qué es la filosofía del deporte. Espérate, lo que pasa es que hay un espacio para la participación de los invitados. Yo les pido disculpas, pues, si de pronto, porque no los presenté, porque es más, por experiencias previas lo evitamos precisamente porque nos hemos demorado 45 minutos presentando y todos diciendo: soy estudiante de filosofía de la Universidad de Antioquia, estoy en sexto semestre, mi opinión es esta, y eso un rato. Entonces, por eso ¿sí me entendés? En 3 minutos. Pero bien, muchachos, qué pena. Vamos a hacer esto lúdico. Esa es la cuestión. Vamos a hacer esto lúdico. Vamos a conversar con ustedes. No vamos a pasar a la mera cuestión, y en la mera cuestión vamos a conversar todos. Pero quisiera vamos a conversar por allá. Hacer un pequeño paréntesis, porque me gusta mucho lo que estaba comentando Rubio cuando quería, pues, presentarlo a los muchachos. Me acuerdo de algo que decía Albert Camus,
que él decía, todo lo que ha aprendido sobre moral y obligaciones de los hombres no lo ha encontrado en libros, sino en el fútbol. Para allá va la cosa. Ahí Bien. está. ¿Y el fútbol qué somos? Personas compartiendo la existencia. Ay, hermoso. Pero entonces yo le pregunto al compa Johnny o a los compañeros de la mesa si les parece que ya está como cocinado el asunto para que demos pie a adentrarnos. Bien, no, vamos a adentrarnos en la mera cuestión. En la mera cuestión. No obstante, no siento que no es que hayamos llegado allí, sino que por términos de continuar, pero yo creo que antes de continuar a esa sección, hagamos un recuento, pensemos lo que hemos dicho, lo que se ha dicho acá, lo que dijo Rubio, ¿cierto? Escuchemos acerca de su definición de lo que es el deporte también. Y yo creo que esa es la pregunta que nos debe evocar más inquietudes. Yo vuelvo otra vez a lo mismo antes de partir de la dualidad. Es que hay muchas cuestiones. Una cuestión, planteamos entonces las potencialidades del cuerpo, cosas que se han planteado con Rubio ya en previas conversaciones. Desde lo que es Spinoza y todo eso, pero también pensarnos el deporte en el sentido de su objetividad, ¿cierto? De su concepto, de su generalidad. ¿Cuál es la esencia del deporte? ¿Cuál es la naturaleza del deporte? Como lo había planteado ya Rubio en previas conversaciones, que son preguntas que nos podrían llevar incluso a lo que planteamos en la mera cuestión. Tenemos algo predeterminado que puede cambiar, obviamente, y era la cultura condiciona las formas del deporte o viceversa. Pero ahora no hemos llegado ahí porque no hemos podido hablar lo suficiente del deporte. Entonces la mera cuestión a la cual vamos a pasar va a ser para que podamos profundizar en eso de que es el deporte. Yo por lo personal voy a partir con mi opinión como para que de una vez nos vamos rotando y podamos construir de alguna manera algo, ya sea por refutaciones o acompañamiento, ¿cierto? Yo en lo personal, entonces también de acuerdo con Rubio, me parece que el deporte es una actividad netamente humana. Encontramos el juego a veces en los animales, en los perros, el juego, y esa es la cuestión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre juego y deporte? Si uno piensa en la historia y analizamos la historia del deporte, esa cuestión de los gimnasios, de los hombres para la guerra en los griegos, que precisamente hablaba de esos seres humanos que debían ser muy rectos y también muy firmes en la vida, ante la muerte, para poder defender, ¿cierto?, la república. Eso está allí planteado, pero también investigamos acerca de cómo finalmente esa idea de los gimnasios y de los hombres para la guerra, también en la época de la modernidad surge eso que plantea Rubio, el deporte, pero porque también existía entonces en los burgueses un tiempo de ocio, entonces donde se practicaban juegos. Ahora bien, algo que le agregamos a la idea del deporte, la competición hoy en el deporte es algo fuerte. Ahora, no sé si podría pensarse el deporte sin esa competición tan entrañada que hoy en día conocemos y ser más como de la dinámica del juego, porque cuando éramos niños salíamos a hacer deporte y nosotros jugábamos fútbol y estábamos jugando, pero competíamos, ¿cierto? Y eso es una cuestión que, bueno, pero también nos divertíamos, no estábamos apostando nada, si perdía alguien nadie perdía nada tampoco. Hay en juego algo que es el honor, no más. Pero el honor es algo muy importante en el juego. Es decir, ¿cómo gano con honor o gano con trampa? Hay un montón de cuestiones, ¿cierto? Yo solamente como para exaltar la opinión, digo estas cosas y rodamos entonces el micrófono. Bueno, no, vamos a pasar a la siguiente sección. Inmediatamente comienza Sebastián hablando acerca de lo que podemos concebir como el concepto de deporte en su objetividad o si podemos escudriñar la esencia del deporte.
¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? Ay, hombre, ¿mera vuelta o qué? Mera cuestión. Bueno, como es la mera cuestión, acabamos de decir, vamos a escudriñar acerca de eso, que es el deporte. Investigamos también un poco de eso, para que comencemos con esto del internalismo y el externalismo. Porque nosotros investigamos acerca de la filosofía genitiva, es una filosofía que habla acerca de. Y del deporte podemos preguntar dos cosas. Lo internalista, es decir, lo que hemos estado preguntando hoy, si podemos encontrar dentro del deporte unas reglas internas que se pueda llamar una filosofía, o solamente podemos decir cosas acerca de, desde afuera, como determinando desde afuera qué es el deporte. Como tomando las categorías o criterios o métodos de otras formas, digamos de otras líneas del pensamiento filosófico para aplicarlas a la disciplina, al deporte como tal. Entonces, no sé, Sebastián, contanos un poco. Bueno, sí, primero que todo, muy animado, muchas gracias por invitarme al espacio. Tenía muchas ganas de ver a Filo Parchando en vivo, ya mucho de verlo en Facebook y claro, no se compara a hablar de algo que nos reúne todas las semanas, que cada vez que nos encontramos sale el tema de, hey, ¿cómo me viste el martes? Hey, ¿cómo te ves para el viernes? Entonces es bacano pues como también teorizar de lo cotidiano, de lo que hablamos todos los días, de lo que de cierta manera inspira lo que llamamos pasiones, pero que siento que es deber de nosotros también que no se quede ahí, que siento que la tradición muchas veces ha tomado el deporte, la tradición filosófica ha tomado el deporte como un complemento para la mente, como un complemento para el espíritu, como que tienes que tener tu cuerpo en orden, tienes que educar a tu cuerpo, tienes que servirte de la gimnasia para después ir a la música, para después practicarla pues intelectualmente. Pero como les digo, creo que el deber del filósofo, antes que otra cualquier cosa, es teorizar sobre lo cotidiano. Y bueno, ahora sí, decir la esencia pues del deporte siendo algo no solamente de lo que se ha hablado mucho, sino que algo que nos atraviesa, es más complejo todavía, precisamente por eso, porque hace parte constitutiva mía. Naturalmente pues a uno le da dificultad hablar sobre uno mismo, definirse, racionalizarse, pero bueno, uno sí puede ir por partes, uno no puede esbozar, o al menos yo no me veo en la capacidad de esbozar una esencia de lo que sea el deporte, pero sí puede ver uno causas, sí puede ver uno de dónde parte, de dónde antropológicamente parte el deporte, qué significa para mí fenomenológicamente el deporte. Y bueno, ante todo pues me parece que el deporte es antropológicamente esencial al ser, es constitutivo del ser, como decía Rubio. Creo que partimos del mismo punto, pero no llegamos a la misma conclusión, especialmente pues de esa aporía, de ese problema que planteaba Johnny, de si iba primero pues una cosa o la otra, y también acerca del cuerpo. Entonces sí, antropológicamente siento que el deporte es constitutivo al hombre, es de alguna manera lo que demarca, lo que permite ver lo que en un inicio nos hizo nómadas, lo que nos hacía nómadas, lo que permite pues como tener esos rezagos del cambio antropológico en el ser humano, de pasar de ser un extractor a ser un sedentario. Permite pues como avisorar eso. Ese es el punto de partida para mí. Me gustaría pues dar un salto porque no tengo pues como muchas herramientas para abordar ese problema a cabalidad, directamente al problema que planteaban con respecto al cuerpo, si verdaderamente cualquier cuerpo puede practicar cualquier deporte. Y no estoy de acuerdo, creo que no cualquier cuerpo puede practicar cualquier deporte, especialmente por los efectos inmediatos que tiene el deporte. Cuando practicas un deporte, y aquí viene pues como también una analogía con lo que decía Rubio de que estudia filosofía por deporte, me parece que el deporte, antes de ser un pasatiempo, es un ocio, y debemos entender el ocio, yo creo que de una manera más estricta de como la vemos normalmente, que sí,
hago algo por desparche, hago algo porque no tengo tiempo, hago algo porque me sobra el tiempo, mejor dicho. Y bueno, hay mucha gente que se toma eso muy a la ligera, cree que pues que el tiempo libre como que sí es algo que me sobra y que lo invierto por ahí en lo que hace falta, pero precisamente vale la pena hacer esa distinción y comparar o definir, mejor dicho, lo que es el ocio en torno a lo que es el negocio. La negación del ocio precisamente es el negocio, y me parece en ese sentido que el ocio termina siendo la parte más fundamental del hombre contemporáneo. En una sociedad capitalista, el ocio para el ser humano, para ese individuo que está intrínsecamente ligado al deporte, sí es esencial, es más importante incluso que el negocio, aunque uno del ocio no pueda subsistir. Entonces, bueno, lo que conlleva precisamente este ocio, este deporte como un ocio, es a que el cuerpo, cada vez que estás dispuesto a hacer este deporte, que tu cuerpo mejore, es que tu cuerpo se adapte, es que tu cuerpo no se quede estancado y que tu cuerpo nunca precisamente sea el mismo, analogándolo con el ejercicio filosófico. Cada vez que lees a alguien o cada vez que escuchas un discurso que te marca, vos cambias con eso. En ese sentido, cuando vos te desempeñas ociosamente en el deporte, te lo tomas en serio, tenés la necesidad no solamente de distraerte, de dispersarte, sino de verdad mejorar cada vez, porque eso es tomarse el ocio en serio. Eso conlleva a mejorar el cuerpo y a que el cuerpo tenga cierta disposición. Entonces mi respuesta precisamente a esa paradoja es que no se puede practicar cualquier deporte con cualquier cuerpo, porque cuando estás inmerso en el deporte, tu cuerpo no es cualquier cuerpo, tu cuerpo ya es un cuerpo encaminado. Bueno, muchas gracias, Sebas, pero entonces dejemos lo de la paradoja un momentico, démosle primero más contenido, vamos a echarle más ingredientes a la olla, al final ya miramos cuando en el momento de las secciones, como está planteado el problema, ya nos vamos a enfrentar a esa problemática, pero os traes a cuento muchos asuntos que es interesante que los podamos desarrollar. Sí, no, yo respondía de una vez la inquietud, porque en esto nos tenemos que ir, entonces hágale, si quieres, pregunta de una vez a Fabio. Bastante interesante, y acordamos en un punto pues que mencionas, algo que ya habíamos reflexionado antes, que el mismo Rubio había planteado, que el fin último del deporte es mejorar el ser humano, ¿cierto? Entonces, y eso es bastante interesante, o sea, es un punto muy crucial, porque es cuando el deporte te enseña a ser mejor, ¿cierto? Cuando te tomas el deporte en serio, que es el tiempo de ocio, te enseña a ser mejor, y de alguna manera estás entre los límites de tu cuerpo y las exigencias de poder ser mejor, que vos mismos le puedes imponer a partir de la disciplina, a partir de el deporte también como una forma de plasticidad, en el sentido de moldearse a sí mismo. Me parece muy, muy importante recalcar con este punto, y es que también hay cierta paradoja en el deporte, porque es algo que vos haces libremente, que haces ociosamente, pero que al mismo tiempo está delimitado por unas reglas a las cuales te entregas. Eso te hace mejorar en ambos aspectos. Subjetivamente te hace ser una persona templada, te hace tener cierta disposición anímica, incluso no solamente corporal, y objetivamente sí, tu cuerpo cambia en vigor de eso, pero me gustaba también como recalcar eso de que aunque sea una empresa libre, algo que uno decide hacer, siempre está delimitado por unas reglas, o sea, es un tipo de juego. Ahorita vamos a llegar a discutir lo que de pronto es un juego, pero me parece que el deporte es un tipo de juego, o sea, donde las reglas están determinadas, pero donde seguís actuando libremente de alguna manera. Bien. Fabi, de pronto nos querrás comentar algo acerca de lo que estamos planteando, pero no sobre la paradoja, sino sobre la esencia del deporte, o pues si podemos preguntarnos sobre la esencia del deporte, más que todo. No es que ya el deporte tenga una esencia, nos estamos preguntando si hay una esencia en el deporte y una filosofía en el deporte, ¿cierto? Y si no, o qué podemos decir acerca del deporte. Bueno, gracias por invitarme, y qué bueno estar acá hablando de este tema. A mí me parece que en cierta medida la esencia del deporte es el movimiento.
el movimiento entendido como un cuerpo que se somete a las leyes de la física, peso, a la materia, a la velocidad, a la resistencia, ¿cierto? Todo eso es física, todo eso puede ser rastro desde la física, y el deporte en esencia me parece que es movimiento. En segundo lugar, como deportista, veo en el deporte como componente filosófico el tema del autoconocimiento, porque el conocerse a sí mismo, no es que pues yo no soy capaz de ligar, aunque hay muchas definiciones de la filosofía, esa me gusta, conocerse a sí mismo. Aquí estamos hablando pues de ese dualismo mente y cuerpo. A mí me parece que en ciertos puntos es necesario pues como conservarlo. En el caso del deporte me gusta conservarlo. ¿Por qué? Porque los límites de la mente no son los mismos límites que los del cuerpo, aunque constantemente estén conversando. Por ejemplo, si yo ya cansado en un partido de fútbol les doy un grito a mis muchachos y le digo, hey, métale corazón que podemos más, aunque estén reventados, esa sugestión que les doy, eso no llega directamente al cuerpo, eso llega a la mente, eso es procesado por la mente. Pero ¿eso qué va a hacer? Que mis muchachos se exijan más y que la den más, aunque ya estén cansados, ¿cierto? Entonces, ese autoconocimiento pasa por algo muy importante, y que al igual que la mente, al igual que la psique de uno, es igual de extenso, que es la anatomía propia. Uno conocer la anatomía propia, de hasta dónde son sus límites, es una cosa bastante jodida. En mi caso, yo me he movido pues por dos deportes, pues el fútbol y el futsal, pues que es lo que yo más amo hacer, y el hecho de levantar pesas, de hacer barras y todo eso, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno se da cuenta pues límites que pueden haber, y volviendo pues al tema del dualismo, pues hay una sentencia de Platón, y es que un cuerpo sano permite que el alma desarrolle bien sus funciones, ¿cierto? Están en constante relación. Quizá por eso también difiere un poco de que el deporte sea ocio. El deporte es una disciplina. O sea, por ejemplo, cuando yo hacía mis barras, estaba súper marcado y tal, pues lo que hoy en mundos se conoce pues como Star Fitness, toda la vuelta. Mis primas me decían como, hey, invítame, que yo no sé qué. Y yo, pues, ¿vos crees que eso es un sancocho? ¿Qué? Pues yo voy todos los días, yo me levanto todos los días, y la cosa, así no quiera, es en contra a veces de la voluntad, pero no va, porque ya es una disciplina. Y vos hablas con personas que están abocadas a alguna actividad, y te van a decir, hermano, es que el cuerpo me lo pide. Entonces a mí me parece que el cuerpo, pues cuando el cuerpo lo pide, pues ya es un llamado, ni siquiera es una imposición de la mente, hagámoslo, sino que el cuerpo lo pide y lo moviliza a uno. ¿Por qué? Porque hay una disciplina, hay un hábito, y vos te vas construyendo. Por último, yo como estudiante de licenciatura en filosofía, veo también el deporte como una cuestión de formación entendiendo en inglés Bild, en alemán Bildung, etcétera, la integralidad del ser humano, o sea, cuerpo, mente y lo que vos le querás añadir a eso, espíritu, todo eso, porque cuando vos estás haciendo deporte, lo voy a decir así, y yo he escuchado muchas veces a compañeros decirlo, como arrójese. Y cuando estaba pues yo entrenando futsal ya juiciosamente con profesor, representando a La Estrella, que es donde yo vivo,
el profesor constantemente nos decía, cuando usted pise la cancha, no existe novia, no existe familia, no existe trabajo, no existe más nada. Entonces, ese nivel de exigencia, uno que estudia filosofía, chao Sebas. Voy a terminar. Uno que estudia filosofía y que en uno priman las actividades mentales, decir, hey, dejar todo eso simplemente por estar acá. ¿Y cuánto tiempo? Si yo me dedico al pensamiento casi todo el tiempo de mis días, de mi vida, y porque este man que es mi entrenador me dice, mire, es que estamos en un partido, olvídese de todo eso. ¿Cómo juega la filosofía ahí? Eso me parece otra paradoja también. Fabio, uy, esto sí suena duro. Yo con eso que vos venís diciendo, quería como llevar el asunto a un contexto, digamos, más desde la infancia de la humanidad, en la que, digamos, la actividad física, digamos, la actividad humana, en este caso, era una necesidad precisamente porque había que enfrentarse a la naturaleza, pues digamos, procurarse la subsistencia. Entonces era luchar contra la adversidad del ambiente, la hostilidad, digamos, la cacería, todas estas actividades requerían de un individuo físicamente apto para realizar esas jornadas que ya en ese momento esas actividades, más que algo lúdico de ocio, era una cuestión necesaria para la subsistencia, pues, del colectivo, de la tribu, etcétera, ¿cierto? Llega un momento en el cual todas estas actividades, digamos, lo que es la cacería o actividades de fuerza, correr, que eran actividades que se llevaban a cabo en el ejercicio de la caza o de estas primeras actividades de nuestros antepasados, derivaron en lo que hoy conocemos como la gimnasia, pues, que se practicaba, digamos, en el mundo clásico, en griego, que no es, digamos, muy difícil. Lo hablábamos con Rubio en algún momento, digamos, de dónde viene esta actividad olímpica del lanzamiento de la jabalina, precisamente de los cazadores, que requieren de hacer este lanzamiento no por competir con otros, sino porque es algo que ellos tienen necesidad. Entonces la pregunta sería, ¿en qué momento la actividad física pasó de ser algo necesario a volverse algo meramente lúdico o digamos de contemplativo de alguna forma? A mí, bueno, yo pues desconozco mucho la historia, pues, del deporte, así que voy a hablar, pues, como de ciertos pensamientos que uno ha elaborado. Me parece que esto es un tema bastante político, porque ya las naciones no se miden, por decirlo así, el aceite, no miden su potencial necesariamente con guerras, con la economía, sino que miden su potencial en términos del deporte. Pues el hecho, pues, de que, o sea, digámoslo así, que después de tantos años, digámoslo así, se enfrenten otra vez Inglaterra y Argentina, ¿cierto? Ahí queda algo, ahí todavía flota algo, o sea, que se enfrenten, por ejemplo, Alemania y Rusia en un mundial, en un amistoso. Entonces, a mí me parece que, o sea, a nivel de nación, a nivel de país, eso es una forma de competencia, pues, entre comillas, sana entre los países, pero ya, o sea, a cuestión individual, no, ahí sí se me escapa, porque, o sea, yo podría, pues, hablar un poco sobre la concepción ni siquiera moderna, más contemporánea, por ejemplo, el seguimiento de ciertos estereotipos que se nos imponen, el seguimiento de cierto modo de vida, que levántese a tal hora, coma esto, la cuestión de la proteína, la cuestión de todo eso, ¿cierto? Entonces, eso, digámoslo así, pues, en una sociedad hiperindividualizada, pues, que
es un término que lo utiliza Gilles Lipovetsky, seguro le suena. Incluso él llama a los gimnasios los cuarteles del placer, que es como vos tenés tu día pesado o te está yendo una mierda, entonces el gimnasio ¿qué es? Vaya y saque todo eso antes de usted descargar esas pasiones, esas iras, eso que tengas con otra persona, váyase al gimnasio. Incluso me parece muy gracioso, pues también, ya me estoy extendiendo un poquito, que el hecho de hacer barras, pues de hacer dominadas como se conoce en el mundo, sea como un síntoma de estoicismo. Eso anda pululando en redes sociales así, que ser estoico es hacer ejercicio, hacer barras. Obviamente yo me he acercado bastante al estoicismo, me gusta mucho, el cuidado del cuerpo es fundamental, pero hombre, que personas que nunca se interesaron por la filosofía en el colegio y todas esas vainas, que porque se hagan unas rutinas de ejercicio ahora, no, es que yo soy muy estoico. Pero, Mejor. ¿cuál es la relación ahí entre lo estoico? Porque de la nada dicen que son estoicos por hacer ejercicio. O sea, ¿cuál es la relación entre esas dos cosas? Mens sana, incorpore sano. Sí, mente sana, cuerpo sano. Sí, es una cuestión en el sentido de que pues el estoicismo en el hecho de pensar, o sea, que el individuo debe forjarse de cierta manera al margen de lo que suceda externamente, lo induce a adoptar ciertas prácticas. En el caso de la acepción contemporánea, pues, del estoicismo, es un hombre que tenga metas, que tenga visión, y necesariamente esto ha estado ligado con la corporalidad, porque ahí vuelve lo mismo, el estereotipo físico. O sea, sería inconcebible, por ejemplo, para el estoicismo contemporáneo, un hombre, por ejemplo, gordo, un hombre que se alimente mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso lo que hace es hacer que lo que está dentro de tu poder, que es alimentarte bien, hacer ejercicio físico, esté en manos de los otros. Es decir, la salud en manos de la medicina, de un médico, y la alimentación en manos de restaurantes, de lo que haya, ¿cierto? De lo que haya y más de lo que yo haga por hacer que eso sea posible. Entonces, mire, pues, hablando del deporte en lo que se deriva, y esto tiene sus matices, pero hasta cierta parte ahí me parece muy risible, pues, que muchas personas empiecen a considerarse estoicos o filósofos en cierta medida, simplemente por hacer eso. La filosofía tiene muchas formas de hacerse, pero no se queda ahí. Una prostitución de estoico. Algo más así. que una mercantilización, un uso mercantil moderno, pues, con un uso más bien como la moda, más que como estoico realmente. Sí. Pero bueno, no, interesante. Dale, Dani. Sí, yo quiero destacar un aspecto de Fabián que mencionó a propósito de lo político, y es como pensándome la evolución del deporte, pero a partir desde las organizaciones políticas más primitivas. Por ejemplo, yo pienso que toda la historia de la humanidad ha estado basada en guerras. Desde el principio de los tiempos se han formado comunidades tribales, se han formado pequeños grupos que al verse, pues, en entornos tan hostiles han visto la necesidad de empezar a sobrevivir, ¿cierto? Y en esas guerras, en esos combates de la humanidad que siempre han estado, específicamente, pues, de los principios,
me parece que la figura empieza como a destacar la figura del héroe, la figura del hombre que es capaz de derrotar pueblos enteros, o del gran monarca, del gran líder político, ¿cierto? Ejércitos y bestias también, los héroes enfrentados. Exactamente, entonces yo estaba leyendo precisamente en uno de los artículos que utilizamos como referencias que el deporte moderno es como una especie de reivindicación de ese héroe antiguo. Entonces vemos los deportes como una especie también de lucha en la que se impone de alguna manera quien tiene una versatilidad mental más grande que el resto, o tiene unas destrezas con las que puede de alguna manera también sobreponerse, y en ese sobreponerse a los obstáculos va creando también su propio renombre. Entonces es algo muy similar a lo que podía ocurrir con los tiempos pues antiguos. Los Juegos Olímpicos eran una muestra del héroe, y eso era muy político también. Muy homérico. Sí. Bien, Guille no nos ha dicho nada el día de hoy. Ese no habla, pero pone un cuidado. Ajá, atento. Pero Guille, ¿qué nos querrás decir acerca del tema? Fabi, muchísimas gracias. Ojalá me hubiera Buena energía. Eso me apasiona bastante, pero Como esta es la primera vez que hacemos filoparchando en la universidad, es muy bueno porque los compañeros transcurren por el programa. Probablemente haya una secuela de este programa, porque es que hay mucha tela por cortar. Sí. Hey, mi hermano. Hey, Fabi. Mucha energía. estamos hablando de ese tal inglés. Es el mejor, Fabi. Cuídense mucho. Bien. Guille, mi hermano, cuéntanos qué piensas acerca de lo que hemos conversado. Me siento privilegiado de estar en un espacio como estos. Es algo que, como soy conocedor, pues ya los muchachos han hecho parte histórica de lo que es el deporte como filosofía. Pienso que todos los cuerpos estamos de una manera u otra dispuestos para el deporte, porque si todos estamos dispuestos para el ocio, para el jolgorio, para la recreación, para lo recreativo, yo pienso que todo cuerpo puede hacerlo. Y el mismo ser humano se ha dado cuenta de eso, en el sentido de que se ha vuelto estratégico. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de que un ajedrecista se sienta frente a otro, y hemos vinculado ese tipo de cosas que, como decía Daniel ahora, son como una especie de réplica de lo que es el quehacer humano, que es el combate, es el enfrentamiento, es casi que es una puja de poderes, y entonces a partir de ahí es donde podemos hablar de una filosofía clara del deporte. ¿Y por qué digo yo claramente que todos los cuerpos, incluyendo a los animales, haciendo algo vertical, que partiríamos, por ejemplo, de los animales, pero nosotros tenemos la opción mayor de poder hacer toda esa simbiosis, de poder hacer todas esas conjugaciones, de poder traer en nuestro quehacer, en nuestra vida, porque para mí el deporte es un quehacer, es parte de la vida. Y enseguida les comento brevemente por qué estos espacios son un logro grande, es un brinco grande con relación a un instituto de filosofía, a una facultad de filosofía, a una brega del pensamiento mismo, y estos son lo que se está recogiendo ahora. O sea, yo nunca me alcancé a imaginar que se hiciera una conciencia de que se pudiera hablar de una filosofía del deporte, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago como ser humano ese movimiento transversal, ahí estoy cogiendo todos los movimientos instintivos de las especies animales, ¿cierto? Los que hacen los diferentes elementos, en el elemento acuoso, el agua, en el elemento del aire y en el elemento terruno, ¿cierto? Porque tenemos todas esas disciplinas. Entonces nosotros tenemos la capacidad, porque podemos generar mentalmente, tenemos el motorcito
para poder hacer esa cuestión transversal y hacerlo. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, ¿qué pasó en el Instituto de Filosofía con relación al deporte? Como una filosofía del deporte. Podemos hablar históricamente de que el filósofo veía con desdén, exceptuando a los griegos. Lo veía como desdén, como si nosotros fuéramos, o los filósofos, o los que pretendíamos hacer un ejercicio mental como una parte de filosofía, exceptuando el cuerpo ahí. Inclusive había un biotipo del filósofo en el instituto, en la facultad, ¿cierto? Y sacar un equipo de fútbol era una cuestión, como dice Rubio, cuando llegamos ahora, pues es que el equipo que se gestó en este momento, en tiempos pasados, eso era una cuestión escasa, éramos una cobija de retazos, en el sentido de que teníamos que traer gente con ganas de vivir, de hacer filosofía, a partir de su cuerpo, a partir del movimiento, de que se viera, teníamos que venir a otras facultades para poder competir. Entonces, pues solamente quiero como mostrar eso, el sentido y por qué nosotros tenemos que seguir propendiendo porque aparte de que tomamos de los seres, de los animales, como que esto es un juego, claro que es que la vida es un juego, ¿cierto? Y a partir de ese juego siempre nos exponemos a ese juego. Mire que muchos deportistas cuando salimos al campo, como si metiéramos en un escenario, también tenemos que vencer esa otra parte, que es el miedo escénico, el miedo a hacer el ridículo, el miedo a que nuestro movimiento no sea el correcto, entre comillas, porque eso ha sido también una de las cuestiones que han hecho del deporte algo que se pierde de la filosofía, como decía Rubio, ¿cierto? Que se esquematizó tanto hasta tal punto de que se nos ha olvidado de que el movimiento es una cuestión natural, ¿cierto? Que el movimiento es como tratar de traer todo eso de las partes instintivas de los animales y hacerlo nosotros también, pretender hacerlo eso, y que si necesitamos hacerlo y que si en determinado momento cada uno de nosotros tenga más ligereza, más grácil, sea más grácil en unos movimientos que en otros, por eso es que ya se habla de estrategia, ¿cierto? A Rubio no lo voy a colocar haciendo tal actividad física, porque es que el fuerte de él es hacer que el movimiento termine, no que comience, ¿cierto? Y entonces me alegra mucho que el Instituto de Filosofía, que unos compañeros del Instituto de Filosofía estén filoparchando con un tema que creo que nos envuelve a todos. Lo que pasa es que algunos se vuelven ajenos, algunos casi que se marginan por voluntad de decir que, mentalmente decir el filósofo no obedece a ciertas bagatelas que tienen que ver con el deporte, como bagatela, pero yo pienso que hay una conciencia diferente ahora y bueno, a seguir luchando porque eso se siga posesionando, porque la filosofía del deporte siga creciendo y siga haciendo conciencia, no solamente en la facultad del Instituto de Filosofía, sino que sea una filosofía para la universidad entera. Bueno, hay algo que decías, Guillermo, muchas gracias por esa intervención, y es que lanzabas una pregunta que yo quisiera replicársela a nuestro invitado de hoy, a Daniel Rubio, y es: ¿en qué momento empezamos a hablar de filosofía del deporte? ¿Quién acuñó o quién se tomó el trabajo de traer, digamos, de llevar la reflexión a esa, digamos, a ese ámbito del ser humano que, digamos, pues me hace acordar de algo que decía Nietzsche, y es que la madurez del ser humano es volver a jugar como cuando era niño? Entonces, esa reivindicación que vos decís, el llamado a la reivindicación del cuerpo, que el filósofo no sea solamente esa intelectualidad y un cerebro, una mente allá enclaustrada en una oficina o en una biblioteca, sino que esto es un llamado a que la filosofía sea una experiencia como tal de vida. Entonces, no sé, Rubio, cuéntanos un poco. Es que hay veces que no estudiamos la filosofía y los filósofos como debe ser. Kant era un gran deportista, le gustaba la marcha atlética y lo hacía a horas puntuales, era un hombre de disciplina.
Entonces, son formas de que mire que todos tenemos, todo el cuerpo se presta para que entre dentro de esta filosofía y sea una cuestión práctica para eso. No es simplemente un teorizar frente al deporte, sino una cuestión de un quehacer que desarrolla. Por eso Nietzsche en determinado momento, muchos pensadores decían de que los grandes pensamientos o los grandes conceptos salían de una caminada o de un momento después de caminar. De una actividad física. Bueno, entonces volviendo como de la pregunta, compañero Rubio, cuéntenos usted un poco en qué momento entramos, digamos, entra la filosofía, digamos, a interesarse seriamente en esta actividad propiamente humana. No, actividad no, estamos de acuerdo en que no es la actividad propiamente humana, sino que es algo que es constitutivo al ser humano, pero obviamente el cuerpo fue relegado mucho tiempo erróneamente, porque también caemos en las concepciones dualistas. Cuéntenos, Daniel, ¿en qué momento hablamos en la historia sobre filosofía del deporte? O el deporte entra al interés filosófico. Muchas gracias por la palabra. Vamos a decir que hay... A ver, es interesante, es complejo, pero es muy interesante. Vamos a empezar por la etapa 1. Si vamos a hablar estrictamente de filosofía, la filosofía del deporte no empezó en Occidente. Occidente es muy interesante, me gusta Occidente, soy parte, digamos, de esa camada, pero la filosofía del Occidente es muy, ¿cómo decirlo? Muy inocente todavía, muy novata, un tanto apresurada, obstinada y a veces prepotente. Pero la filosofía del deporte en el occidente apenas se está tomando en cuenta, cuando en el oriente ya lo hacían hace 8.000 años. A eso me refiero yo, que los conceptos, el desarrollo, digámoslo así, el estudio que tenemos en la filosofía del deporte occidental todavía son pasos a veces un tanto apresurados frente a la naturaleza en sí del deporte y de lo que es el deporte y de la definición del deporte, y yo creo que la trascendentalidad del deporte. Occidente todavía le falta mucho, muchísimos años. Sí, pero digamos, por hacer, digamos, un recuento, digamos, ahí sabemos pues que de civilizaciones muy antiguas, como vos las nombrás, ya tenían esa relación, digamos, no sé si desde lo místico también un poco. Ya vamos a hablar de lo místico. Pero entonces eso va a ser un tema que tocaremos después. Ahorita como que para tener para continuar con el desarrollo del programa, vamos a pasar a nuestra siguiente sección, entonces, en la cual continuaremos con esta discusión. Vamos para el cuartico de la U. Hey, compa, ¿y qué pensás vos? Dilo, en el cuartico de la U. Bueno, listo. En este momento vamos a pasar a realizar una pregunta que habíamos de alguna forma ya se ha tematizado. Sebas, antes de marcharse, lo comentaba, y es la corporalidad en relación con el deporte. Cualquier cuerpo está dispuesto o está en la capacidad de realizar cualquier deporte. El cuartico de la U es, vamos a buscar la pregunta, es muy simple, verás. ¿Crees
que tienes la potencialidad. Esta pregunta la vamos a hacer para Rubio y para Guillermo. ¿Crees que tienes la potencialidad de practicar cualquier deporte? Entonces la pregunta es simple, pero pues hablando pues así como de la potencialidad en términos de que cuando hacemos la pregunta nos basamos en la pregunta anterior, y es si hay tipos de cuerpos para ciertos deportes específicos, ¿cierto? Es decir, porque digamos que ahorita se han planteado esa cuestión de que hay unos cuerpos que están en camino de realización dentro de un deporte, y eso también tiene que ver con el autoconocimiento del cuerpo, el mejoramiento de la técnica, del movimiento. Pero bueno, pongo la pregunta ahí, hago pues como esa contextualización en relación con eso del estereotipo de cuerpo para cierto deporte, o crees que tienes la potencialidad de practicar cualquier deporte. Bueno, como dije yo ahora, es un sí y un no, y el no es en el sentido de que es dependiendo de una formación, ¿cierto? Que ahí es donde está también la parte política, ¿cierto? Hay a quienes seguramente se nos cohibió tanto mental como físicamente para la vida misma, porque para mí el deporte es vida, pues y de ahí es que, por ejemplo, a la edad que yo tengo, para mucha gente, casi que el grueso mayor, es una pretensión, ¿cierto? Es casi que yo pretender hacer lo que no puedo. Y cuando yo estoy, por ejemplo, frente a una cancha, es no porque yo quiera demostrarme interiormente o quiera formarme como convencerme o ser muy positivo en ese término que se da pues como una neurolingüística, casi un poquito pues como recogida todo ese crecimiento espiritual. Pero cuando yo salgo a una cancha y muestro la exigencia es porque se puede dar una respuesta inicial. Que la respuesta sea completa, ahí es donde entro yo a decir que sí y no porque yo no puedo dar completamente eso, porque hubo un cohibir inicialmente de ciertas disciplinas, ¿cierto? Hay quienes, y conozco gente que, igual que el manejo de las lenguas, que tienen esa capacidad, hay otros cuerpos que conozco, son escasos, de todas formas, porque también es muy político, no todos podemos acceder a los mismos espacios. No por gusto y deseo, sino por cuestión y división política, es por formación, es por acceso, es por cuestión vertical, ¿cierto? Y por cuestión social también. Entonces se vuelve una verticalidad. Y yo, por ejemplo, lo que veo ahora en el Instituto de Filosofía es que esa verticalidad se va recostando un poquito, hay una inclinación pequeña, ¿cierto? Y qué bueno que de pronto con los años, cuando yo tenga 90 años, ya sea más horizontal el pensamiento del Instituto de Filosofía frente al cuerpo, frente al quehacer deportivo. Bueno, nuestro invitado Daniel Rubio, usted como íntimamente en en la forma en que usted se conoce a sí mismo, sus capacidades, ¿cree que está apto para realizar cualquier deporte, practicar cualquier deporte? Para responder a esa pregunta, voy a tratar de ser muy simple porque es muy difícil, es una pregunta muy difícil realmente dentro de la filosofía del deporte, pero voy a tratar de responderla con la mayor brevedad. Según lo que yo pienso del deporte. Primero, el deporte no es la específica conducta humana, sino la necesaria manifestación del ser. Eso quiere decir que el deporte no es un producto artificial creado para entretener a las masas.
es una necesidad del ser humano para poder llegar a su máxima expresión vital. Y es la única forma de que el ser humano pueda llegar a lo más grande que aspire en esta vida. Ni la medicina, ni las matemáticas, ni la ingeniería, porque la esencia del deporte, esa es la diferencia del deporte y con el juego, es que el juego se hace por goce, se hace desinteresadamente. Por eso Huizinga es un genio, pero no le atinó. Mío fuera del tiesto. ¿Sabe por qué? Porque creyó que el deporte era juego, solo juego. ¿Y qué es lo que pasa con el juego? Hay cuatro conceptos. Competencia. No, es que yo creo que si no suena, como que no se graba bien, ¿o qué? Entonces yo por ejemplo ahorita le hablé un montón de... Aló. ¿Yo en qué iba? Hay cuatro conceptos, digamos, sí, cuatro. ¿Cuál es la diferencia entre el deporte, el juego, la educación física y la competencia? Hay muchas definiciones, muchas perspectivas, se han escrito muchos libros de eso. ¿Cuál sería la diferencia más fácil entre el deporte y el juego? Primero, el deporte, empecemos con el juego. El de juego es una actividad que se hace desinteresadamente, por el goce, por el placer. ¿Qué pasa con el deporte? Que a veces no hay goce ni placer, pero eso hace parte del deporte. A veces en el deporte no se juega por jugar, no se juega desinteresadamente y no se juega por el simple placer de jugar. Hay algo más en el deporte que se diferencia con el juego y que hace parte de lo más íntimo del ser humano. Es que en el deporte siempre hay una búsqueda insaciable por ser mejor de lo que uno era. Algo que lo lleva a uno a mejorar sus capacidades, y ahí empezamos con la historia del deporte. Que por ejemplo, el ejemplo clásico, ¿qué es la jabalina? Que es un deporte olímpico. ¿Qué es la jabalina? Lanzar una hijueputa jabalina, pues obvio, ¿sí o qué? ¿Qué es eso? Una lanza. ¿Qué es la jabalina como deporte olímpico? Dígame, ¿ese deporte cuánto tiempo lleva en la humanidad? Toda la existencia. Toda la existencia. Mi conclusión es que el deporte no es algo creado artificialmente, sino que es la necesaria forma, la necesaria manifestación del ser para poder alcanzar lo que nunca ha alcanzado, para poder maximizar lo que es, para poder potenciar. Spinoza, Spinoza aquí nos ayuda para poder potenciar la naturaleza humana, y ninguna otra ciencia lo hace. Solamente el deporte puede llevar al ser humano a la mayor expresión de sí, hablando de cuerpo y mente. Entonces el deporte, digamos que no es una creación artificial, sino que es la necesaria naturaleza del ser humano. Es como que el deporte realmente es el ser humano. El ser humano literalmente es deporte y literalmente está para superar sus capacidades, tanto física, mental, como espiritualmente hablando. Eso es el deporte.
Bien, yo creo que con estas últimas palabras de Rubio y las ideas sobre el deporte que ha planteado, podemos decir que por lo menos hemos logrado llegar a cierta objetividad en términos de que esto que plantea, de esa finalidad del deporte, como eso que lleva al ser humano a hacer lo que no ha llegado a hacer, ¿cierto? A mirar a ver qué puede llegar a ser. Eso yo creo que es fundamental en términos del deporte y en términos de su definición. Me entran otras cuestiones, inquietudes como, entonces, ¿qué pasa con esos deportes en los que ya no entra el juego, considerados como los videojuegos, ¿cierto? Donde ya no entra, perdón, el juego no, donde no entra el cuerpo. No entra el cuerpo, esa es la cuestión. O sea, no entra el cuerpo y son considerados deporte. Pero sí entra. Pues los dedos, ¿cierto? Pero, bueno, entonces hay una técnica en el movimiento de los dedos, una mejora, es que se marca, hace meros movimientos, no sé, si en términos de competencia, pensarse eso y pensarse otras cuestiones como si finalmente lo planteamos en la 4 Sur, de que cualquier cuerpo puede practicar cualquier deporte, en términos de que el deporte impulsa o saca de los límites de su propio cuerpo, de las capacidades y las potencias de su propio cuerpo, los saca de sus propios límites y puede, no sé, como hoy conocemos gente que pinta con los pies, gente que hace tipos de deporte que se hacen con las manos, pues entonces los hacen de otra manera, con otras partes del cuerpo, y termina potenciando eso del cuerpo. Son inquietudes, ¿cierto? Que igual faltan 2 secciones, entonces lo podemos seguir planteando, pero bien, yo creo que en términos de la mera cuestión podemos decir que con esas palabras del Rubio, podemos concluir. Bien, vamos a pasar a la paradoja del día. Ya hemos planteado el cuartico de la U, vamos a pasar a la sección La Paradoja del Día y don Guillermo entonces nos responde la pregunta que tenemos, que ya habíamos planteado desde el principio y que Sebastián respondió un poco de es aquí, lo voy a decir. Ya la habíamos planteado, la quiero citar textualmente, por eso la estoy buscando. La práctica de un deporte depende de un tipo de cuerpo, o cualquier cuerpo podría practicar cualquier deporte. No, yo sigo insistiendo que sí, y está muy borroso el no, pero es porque hay un sentido claro de que como una necesidad de pronto a medida que ha fluido el programa y escuchando a Rubio, dentro de esa necesidad que somos como cuerpo, que somos como seres humanos, y también esa pequeña diferenciación que hace frente a lo recreativo, al juego y al mismo deporte, me sigo reafirmando que sí, ¿cierto? Y que ya la especificación de cada cuerpo para hacer una u otra labor frente al mismo deporte, frente a enfrentar una necesidad, porque las necesidades pueden ser variables y cada uno podemos obedecer a una necesidad diferente. En este momento se me acaba de ocurrir que hasta el ludópata es una parte la hemos tenido como algo enfermizo, como algo que, y también lo saco por lo que dice Rubio, con relación a que el deporte no simplemente es una alegría y un jolgorio, ¿cierto? Y un reír y un juego. Entonces se me ocurre que el ludópata también entra ahí. Y lo digo porque alguna vez que yo trabajaba en una empresa, me desplacé por la minorista y vi a un fulano ludópata, joven,
y me tomé un tinto, y mientras me tomaba el tinto vi que el hombre tenía unos movimientos sincronizados y repetitivos y movía el cuerpo de una manera grácil, y entonces le pegaba a la maquinita, le pegaba al botón, hombre, ¡pam, pam, pam! Y siempre había el mismo regreso, y eso se dio como en más o menos 45 minutos que el ludópata estuvo frente a su máquina. Era un juego contra la máquina, pero en eso revestía también una necesidad de vencer la máquina, y era una economía para él. No sé si era para seguir alimentando su ludopatía o tenía otro tipo de necesidades, ¿cierto? Entonces yo pienso que este tipo de conversaciones, hablar con Rubio con relación a que ha hecho toda esa brega, todo ese trasegar por el deporte, puede seguir alimentando eso y llenándonos de interrogantes, que sería lo valioso de momentos como este. Bueno, sí, la verdad, en ese pregunta incluso podríamos dedicar un programa entero, porque habría primero que establecer qué entendemos por cuerpo. Entonces ahí ya entra otra categorización, porque obviamente hay gentes con posibilidades diferentes que necesitan también para ejercer ciertos deportes unas, digamos, extensiones de su cuerpo entonces ahí entraría el asunto de la técnica en el deporte, y eso nos llevaría horas enteras para desarrollar en el momento. Entonces dejaremos aquí, vamos a pasar a más allá de las cosas y vamos a discutir entonces la relación entre el arte y el deporte. Más allá de las cosas. Bien, esa es nuestra penúltima sección. Yo sé que hay muchos, en términos del objetivo que teníamos hoy, de analizar la cuestión, de conversar acerca de filosofía del deporte, no hemos podido abarcar sino solamente un principio tentativo hacia ese fenómeno que como lo plantea Rubio, puede abarcar tantas cosas y que es tan fundamental. Digamos que yo reconozco que de esta conversación me queda eso de que el deporte es esa actividad tan fundamental en la vida del ser humano, como otras ciencias no lo hacen, lo plantea el Rubio desde allí, y que eso para mí es muy enriquecedor poder llegar a esa reflexión, a sabiendas pues de que nos queda mucho por cortar. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, y esa ya, como lo plantea Cristian, más allá de las cosas, es donde nos planteamos el tema que nos estamos tratando en el día de hoy en relación con el arte, en relación con la estética, con la sensibilidad, con el cuerpo. Lo podemos plantear desde allí. Hay algo importante que queda para después, es lo que se había estipulado de mirar la relación del deporte con la política. Ya Guillermo hablaba un poco de eso en términos de qué tipo de acceso tenemos a qué tipo de deportes. No podemos ir a jugar polo, por ejemplo, ¿cierto? Hay unos deportes practicados por ciertas clases sociales también, y que son cuestiones que nos quedan por cortar más adelante. Prometemos hacer un siguiente programa de esto. Me parece que es importante que sigamos incursionando en filosofía del deporte con Rubio, que eso pueda engrandecer mucho más la investigación que se haya planteado Rubio, y pues para nosotros también es muy grato poderlo conocer. Y otra cuestión es esa relación también en lo político de historias como por ejemplo la de Pelé con la Singa, con el fútbol, el juego bonito, en términos políticos, como eso fue importante, digamos, en términos de la autenticidad, de resignificar la identidad del brasilero, y en relación al eurocentrismo y al fútbol europeo, que de alguna manera se plantea como el fútbol mejor, y los otros fútbol son primitivos,
¿cierto? Entonces eso es importante, y la historia de Sócrates en el Corinthians. Entonces esas son cosas que podemos tratar más adelante, que me parece que son importantes, o la podemos tratar aquí a medida que planteamos el más allá de las cosas. Tenemos como 10 o 15 minutos más para terminar esto. Bien, entonces vamos a pensarnos nosotros en términos de estética. Voy a hablar más en términos de mística, bueno, las dos. Voy a hacer dos referencias. Una referencia a la crítica del juicio de Kant, en el capítulo el juicio estético según la cualidad, y en su tratado de ahí en adelante, que llega hasta lo sublime, se plantea una cuestión sobre el juicio estético que yo quería relacionar, y es porque el juicio estético, digamos que es la experiencia de ese fenómeno, que no se refiere al fenómeno sino al sentimiento que genera el fenómeno, ¿cierto? Es un juicio desinteresado, es un juicio, es una satisfacción desinteresada, es un goce desinteresado que termina generando ese juego, desde las palabras de Kant, entre la imaginación y el entendimiento, y es una finalidad sin fin, es decir, no te refiere a un concepto, o sea, no es un juicio de conocimiento, no es un juicio moral, y ahí en esa cualidad de no tener interés en nada, de no ser un juicio moral, de no ser un juicio de conocimiento, resulta que se plantea allí también como un juicio de algo más allá, una cualidad o una categoría de lo suprasensorial en el ser humano, que es eso bello, según planteado por Kant, y que finalmente esas cualidades del juicio estético son muy parecidas a las cualidades planteadas por los místicos de una experiencia mística. Pero bien, no vamos a entrar todavía en el tema de la experiencia mística, sino también a las jugadas en el deporte, que son jugadas que a veces parecen perfectas, que a veces dicen como, marica, eso salió perfecto, y ahí es donde se manifiesta esa belleza que genera aplauso, que genera admiración, que genera respeto, y que de alguna manera te puede evocar ese más allá, ¿cierto? Entonces, eso era algo que ver el deporte, qué pena. O sea, yo termino. Ver el deporte como también una experiencia, como también ven en el deporte que se puede tener una experiencia estética, una experiencia al ver la jugada, al ver el hoyo en uno, al ver el tiro, no sé, al ver el gol increíble. En muchos deportes siempre existe esa jugada que expresa también esa perfección a la que puede llegar el ser humano. No sabemos cómo se hace, pero sucede, parte de la adrenalina. Yo sé, ustedes que han sido deportistas también han logrado jugadas que dicen, me la planeé y me salió, hijo de puta, ¿cierto? Pero bueno, no, con eso... Sino que incluso eso que vos estabas mencionando también, Guillermo nos lo compartía en el asunto de digamos, de movimientos gráciles que también permiten, no sé, hay disciplinas en las cuales eso es lo fundamental, la plasticidad del cuerpo y tal. Entonces le preguntamos a nuestro invitado qué piensa respecto a la relación que hay, digamos, entre el deporte y la estética. El deporte y la estética. O la mística. La mística, perdón. Las dos. Es que es lo mismo. Pues con la teoría inicial realmente, como con el primer inicio de todo, yo creo que es lo más importante, lo más interesante del deporte. Es que el deporte a veces lo vemos como cuerpo, otras veces como mente, pero el deporte es más espíritu. Es decir, el deporte, hablándolo incluso místicamente,
es la mayor expresión del ser humano en el devenir de los acontecimientos. Es su mayor forma. Yo creo firmemente que es su forma suprema. Eso en inglés se llama performance. Cómo aparecer en el mundo. Para mí no hay nada mayor, ni siquiera un cohete a la hijueputa luna. Nada alcanza tanto como la expresión mayor del ser humano en términos de potencia. No hay nada igual. El deporte lo supera todo. Y eso que el deporte, por hablar del deporte, pero deporte no es deporte como lo creemos. El deporte es un nombre que se le dio a una característica humana. Y esa característica humana no depende del deporte. No, el deporte es la característica humana. Esas ganas por ser mejor, por superarlo todo, por continuar adelante. Como decía Camus, por ejemplo, continuar, a veces solo continuar, es un acto sobrehumano. Y lo sobrehumano sigue siendo humano. Ahí está Nietzsche, ahí está todo el ideal realmente humano, poder ser mejor, por alcanzar niveles a los que nunca, jamás ha llegado. Ese es el cuerpo humano. Esa es la filosofía del deporte. Esa es la existencia humana, que no es ni siquiera deporte, es el ser humano. Muchachos, esto la verdad es una discusión, como lo hemos planteado, que podríamos llevarnos todo el tiempo disponible, pero no disponemos de mucho tiempo en el momento. Vamos a pasar a la siguiente sección. Y la última para cerrar este programa, y ya le vamos a... Que es la olla de los chicharrones. Bueno, compañero, queremos invitarlo a que nos plantee un chicharrón, que vos digas, esto deberíamos tocarlo en Filoparchando. ¿Qué se te ocurre? Danos una idea, genéranos una pregunta, una inquietud, déjanos la tarea. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podríamos hacer en un próximo programa de Filoparchando? Filoparchando es lo mejor de este hijo de puta mundo, le digo, bendita sea. No hay límites. Filoparchando, precisamente, yo creo que une las dos esencias de la existencia: trascender y existir al mismo tiempo. Entonces yo creo que Filoparchando tiene mucha potencialidad, hasta la chimba. Por ejemplo, yo le recomendaría incluso ampliar mucho. Ampliarse también en temas de, digamos, diversificar multidimensionalmente hablando. Por ejemplo, primero, yo tengo varias propuestas incluso para ustedes. Aquí se las hago públicas, pues. Yo soy profesor de español y de inglés hace muchos hijueputas años, sobre todo de español para extranjeros. Entonces me gusta mucho la problemática, la coyuntura de la gentrificación, por ejemplo, de la conexión entre esos dos mundos. Eso es filosofía. Son cosas muy interesantes. Escucho, yo trabajo y yo he estado en ese mundo muchos años, y créame que es algo filosófico extraordinario. Cómo
llegan un montón de extranjeros y empiezan a mezclarse con lo que es nuestra cultura, por ejemplo, y cómo eso cambia las dinámicas de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, qué chimba hacer un programa de extranjeros, qué chimba hacer un programa de inglés. Soy profesor de inglés también. ¿Cómo percibe la gente el inglés? ¿Por qué los filósofos del Instituto de Filosofía no hablan inglés? Eso me parece a mí extraordinario. ¿Por qué los filósofos no tienen otros idiomas en general? Bien, no, bien, ahí hay un chicharrón muy bueno. Yo creo que con esto terminamos. Con esto terminamos entonces nuestro programa de Filo Parchando. Y les agradezco pues mucho a los que estuvieron, Guille, Daniel, Don Wilder, Rubio. Esperamos que podamos continuar acerca de estas conversaciones muy pronto, es decir, en el próximo mes yo creo que podemos continuar esta conversación y pues les agradezco mucho, muchísimas gracias. Un aplauso para ustedes. Gracias a ustedes, los señores. El mismo Marx exigía que los filósofos no solo interpretaran el mundo, sino que lo cambiaran. Filo Parchando, una construcción del pensamiento en colectivo. Vení y construyamos pensamiento juntos.